Desde el corazón de Sudamérica, Santa Cruz, Bolivia. Casa de oración para las naciones. Junto al apóstol Moisés Rosales. La verdad que estamos muy felices. Dios está haciendo su obra en medio de nosotros. Usted vio el acto profético del escuadrón Apóstoles. La verdad que da para pensar. Mire, pienso que estamos viviendo una época de gloria en la iglesia. El favor de Dios, la revelación de Dios sobre la iglesia ha crecido en demasía, tal vez como nunca lo había sucedido en tiempos antiguos. A nosotros nos ha tocado vivir el tiempo de la iglesia floreciente. Pero le digo algo, así nació la iglesia. La iglesia, cuando Jesús la instituyó a través de los apóstoles, así nació la iglesia. Una iglesia llena de poder, una iglesia donde los milagros, las señales y los prodigios le seguían. Y en el paso del tiempo, como que la iglesia se fue adormeciendo y se fue apagando. Y nos ha tocado vivir y ver a través de la historia cómo la iglesia ha ido sobrellevando muchas situaciones. Pero a partir del año 2000 aproximadamente hubo un nuevo avivamiento, una reforma. Y esta era la reforma apostólica. Emergieron nuevamente los apóstoles y los profetas, trayendo el ministerio quíntuple a la iglesia. Han pasado 25 años desde aquel tiempo. Hemos visto que las iglesias se convirtieron en iglesias de multitudes. Hemos visto las cruzadas donde se llenan estadios. Tenemos canales de televisión satelital donde se muestra cómo las iglesias adoran a Dios. Y tal vez nosotros estamos encantados o maravillados por todo lo que está sucediendo en este tiempo. Pero lo que usted acabó de ver puede suceder. Y tal vez muchos dirán, pero yo no estaré cuando suceda la gran tribulación. Pero déjeme decirle que hoy hay millones de cristianos en la tierra que están siendo perseguidos para que ellos nieguen su fe. El otro día estábamos en un congreso con el pastor Ronald Extremadoiro, pastor Javier Montero, donde decían que en Nicaragua, fíjese, América Latina, estaban persiguiendo cristianos, habían sacerdotes encarcelados, misioneros encarcelados, gente que traía el bien a su nación. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a no negar nuestra fe? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a seguir creyendo en Dios? Pero usted ya vio lo que puede llegar a suceder con milicias. Porque hoy es por gracia. Y nadie nos pone un arma para creer o para portarnos bien. Pero el Espíritu Santo de Dios está hablando a nuestros corazones para que nosotros nos guardemos para Él. Y yo siempre digo, cuán difícil es ser un buen cristiano. Un cristiano que guarde la palabra. Hoy yo hablaba con mi padre ahí en el café y le decía, realmente, cuán difícil es ser cristiano, porque nadie es perfecto, ni tú ni yo somos perfectos. Pero la Biblia es clara, la Biblia dice que ningún fornicario, ningún adúltero, ningún homosexual, ningún afeminado, ningún borracho heredará el reino de los cielos. Y eso tú lo tienes que saber, porque esos son verdades absolutas de Dios. Pero Dios mira el corazón, y cuando Dios mire tu corazón, tiene que ver que en tu corazón hay obediencia a la palabra.
Que tú tienes que saber que tú no puedes pecar y no puedes tener por poco lo que ha sido derramado en la cruz del Calvario para obtenernos eterna salvación. El Espíritu de Dios está hablando, porque habitamos cuerpos de muerte, dice la palabra. Habitamos cuerpos de muerte. Dice la palabra que cuando cada uno es seducido y atraído de acuerdo a su propia concupiscencia, de acuerdo a su propio deseo, de acuerdo a su propia pasión. Necesitamos ser conscientes de la salvación que Cristo Jesús ha traído a nuestras vidas. Mire usted, hoy estamos en el tiempo donde hay un mensaje profético. Y seguramente usted ha escuchado o ha leído en las Sagradas Escrituras cómo confrontaban los profetas del Antiguo Testamento. Hoy existe esa confrontación, pero va derramada o va cubierta de mucho amor. Pero no quiere decir por ello que no seamos confrontados cada día. No quiere decir por ello que usted y yo no recibamos una palabra que nos confronte a vivir en santidad. Pero los apóstoles y los profetas no son los niñeros de la iglesia. Solamente traen los diseños y las palabras que Dios tiene para este tiempo. Pero la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hoy es el tiempo de que la iglesia entienda su posición en la tierra. Hoy es el tiempo que nos levantaremos por encima de nuestros deseos, de nuestras pasiones. Hoy es el tiempo de decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo seré esa luz que las naciones necesitan. Yo seré esa sal que la tierra está demandando. Yo seré ese hijo tuyo que mostraré tu gloria en este tiempo. Habrán problemas, habrán dificultades, habrán luchas, pero yo no negaré mi fe, sino que la guardaré en mi corazón y la cantaré a los cuatro vientos y declararé que soy un hijo de Dios. Hoy es el tiempo de que la iglesia entienda que estamos viviendo tiempos finales. Tiempos de Elías son estos, dice la palabra. Tiempos donde el derramar del Espíritu Santo de Dios está corriendo sobre nuestros corazones, porque Dios no quiere que ningún alma se pierda, sino que todos seamos salvos y que vivamos por Él en la eternidad. A Él sea la gloria y la honra hoy y siempre. Aleluya. Yo quiero que usted vaya, por favor, al libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 9 y 10. Jeremías 1, 9 y 10. Dice la palabra del Señor: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios llamó así al profeta Jeremías. Pero Dios está llamando hoy un ejército de hombres valerosos, porque Él tiene una palabra para tu boca. Él tiene una palabra para mi boca. Cuando tú vienes a la iglesia y eres instruido en la palabra de Dios, Dios está forjando un hombre de guerra. Dios está forjando un profeta de Dios para las naciones. Y tal vez tú digas: yo solamente soy un hermano que asiste regularmente a la iglesia. Pero déjame decirte que a lo largo de los días, de los meses y de los años, Dios está preparando una palabra de salvación para todos aquellos que viven alrededor de ti. Hay una palabra. Recuerda, Dios quiere bendecirte. Bendecirte para que seas bendición. ¿Tienes una palabra de Dios en tu boca? Estoy seguro que la tienes.
pero no te atreves, porque el hecho de reconocer que tienes una voz de Dios que quiere salir por tu garganta te va a comprometer a vivir una vida en santidad. Porque de una misma fuente, dice la palabra, no puede salir agua dulce y agua salada. Yo le cuento algo de mi testimonio. Hace 20 años atrás, yo me convertí un 10 de octubre de 2004. Ya Dios había tocado mi corazón ese año, pero en el primer semestre no solamente fueron toques de Dios, toques de Dios. Yo sabía que necesitaba cambiar. Yo sabía que necesitaba hacer algo diferente, pero yo no me atrevía. Porque yo sabía que el día que acepte a Jesús públicamente en mi corazón, ese día tendría que ser radical. Y un 10 de octubre del 2004, cuando mi padre iba a ser ungido apóstol, yo reconozco ese día como el día de mi conversión. Ese día yo reconocí que Dios, que Jesús estaba en mi corazón. Y cuando me dieron la oportunidad para hablar como hijo de mi padre en ese acto solemne, yo en vez de hablar de mi padre, yo hablé de lo que Jesús había hecho en mi familia, de todo lo que había sucedido a lo largo de los años que mis padres le habían servido. Y sabe, concluyó ese día y aparentemente nada había pasado. O sea, fueron muy hermosas las palabras, pero al siguiente día vino un pastor que no era mi padre, sino de otra iglesia, y me dijo: quiero invitarte a predicar. Y yo le dije: no, para el año. Y él me dijo: ningún el año que viene, tiene que ser este domingo. Entonces yo le dije: deme una semana para pensarlo. Y por primera vez yo prediqué un 24 de octubre del año 2004. ¿Qué sucedió con mi conversión? Yo sabía que yo no podía volver atrás, porque yo había comenzado a predicar la palabra de Dios. Yo sabía que yo no podía dar un paso atrás, porque confundiría a mucha gente que tal vez me estaba escuchando anunciar buenas nuevas de salvación. Muchos de los que fueron a escucharme las primeras veces no creían que yo me había convertido. La primera vez que yo prediqué en aquella iglesia en kilómetro 9 de la carretera doble vía La Guardia, cuando yo llegué a ese lugar, a esa pequeña iglesia, yo quedé sorprendido. No había lugar para estacionar. Todo el mundo sacaba sus camaritas para filmar. Y sabe que eso trajo un compromiso en mi vida. Yo no puedo volver atrás. Ahora ya no era mi pensamiento de ser radical, ya estaba obligado a cambiar. Y hace 20 años le sirvo a Jesús. Hace 20 años que predico con la misma pasión que lo hice el primer día. Creo que Dios está llamando hombres comunes. Y entre esos comunes estoy yo, un hombre ordinario, pero con la unción del Espíritu de Dios me puedo convertir en un hombre extraordinario. Dios está llamando hombres y mujeres que estén dispuestos a servirle, para que puedan ser atalayas en esta tierra, para que puedan ser esa sal que la tierra está necesitando, para que puedan ser esa luz que disipe las tinieblas. Si todos nosotros alumbráramos con la luz de Cristo y habláramos con la voz profética que Dios ha puesto en nuestras gargantas, mucha gente no se iría al infierno, mucha gente sería trasladada del reino de tinieblas a un reino de luz. Así que denle un aplauso al que vive y al que reina. Dile al que está ahí a tu lado: tú puedes ser esa voz profética que la gente en tu barrio necesita. Dígalo, dígalo.
Tú puedes ser esa voz profética que la gente en tu barrio necesita, que la gente en tu empresa necesita, que la gente en tu familia necesita, que la gente entre tus amigos necesita. Dice: mira que te he puesto sobre naciones y sobre reinos. Por eso digo, la gente ordinaria con el poder de Dios se convierte en gente extraordinaria. Una gente común se convierte en un agente de cambio, de transformación a través de la revelación del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que tú tienes que vencer tus miedos y tus temores, porque hay una voz queriendo emerger dentro tuyo. ¿Cómo vas a declarar una palabra profética si no tienes las agallas para decir que Jesús vive, que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre? ¿Tienes problemas? Yo también los tengo. Todos los hombres de Dios tuvieron problemas, pero había algo que los quemaba por dentro, y era esa voz que quería salir. Así como de Jeremías fue llamado. Jeremías tenía temor, pero Dios dijo: porque yo tengo una voz que va a salir a través de tu boca, porque yo te he puesto sobre naciones y sobre reinos. Entonces ya no hay más que hablar. Tú tienes que alinearte a la palabra de Dios. Por eso es que en esta casa hay sanidad interior. Por eso es que en esta casa te enseñamos a ser valientes. Por eso es que en esta casa te enseñamos a ser trabajadores. Por eso es que en esta casa te enseñamos a que no tengas miedo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios te va a utilizar con poder, con un poder sobrenatural que tú no sabrás de dónde viene, pero es el Espíritu de Dios, la fuerza de Dios, que hablará a través de ti. Y de un rato a otro, en el lugar menos pensado, algo va a suceder. Serás impulsado a hacer algo. Serás impulsado a declarar una palabra. Serás impulsado a imponer las manos, porque hay una autoridad profética sobre ti. Dios te da el don, Dios te da el poder, Dios te da la habilidad para que tú vayas hacia adelante, para que tú puedas declarar una palabra en medio de tus hijos, en medio de tu hogar, en medio de tu matrimonio, en medio de la salud. El Espíritu de Dios se manifestará fuertemente en tu vida. ¿Sabe? Querer ser buen cristiano, no digo un religioso, querer ser buen cristiano, porque los religiosos no son libres. Los cristianos que adoran a Dios viven en libertad. ¿Y por qué hacen lo que hacen? Porque están enamorados. Dice la palabra que el vínculo perfecto es el amor. Y para que tú y yo nos guardemos, necesitamos enamorarnos de Jesús. Enamorados. ¿Por qué enamorados? Porque cuando estamos enamorados hacemos locuras. Y cuando no estamos enamorados criticamos lo que los enamorados hacen. Pero necesitamos gente altamente apasionada. Necesitamos gente que quiera hacer en ridículo, como cuando éramos jóvenes y no nos importaban qué decían nuestros amigos. Cuando estábamos enamorados, aparecíamos con la flor para nuestra amada, aparecíamos con detalles. No importa si no sabíamos cantar bien, cantábamos. No importa si no sabíamos bailar bien, bailábamos. ¿Por qué? Porque hay un vínculo perfecto, y ese vínculo era el amor. La iglesia necesita enamorarse de Jesús. La iglesia necesita llorar por Jesús. La iglesia necesita reír con Jesús. Usted no necesita cargarse de religiosidad. Lo que usted necesita es cargarse de amor, porque el amor es el vínculo perfecto. Dice la palabra que el mayor de todos es el amor, que el último que quedará es el amor. La iglesia necesita volver a su primer amor. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese, Elías confrontó al rey.
Elías confrontó a Acab. Primera de Reyes capítulo 18 versículos 20 y 21. Dice la palabra del Señor: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El mensaje de hoy es un mensaje profético, y Dios a través de mi boca hoy en esta mañana te dice: ¿a quién quieres seguir? ¿A Dios o al mundo? Porque los Baales, hay Baales de todo tipo y por doquier, pero dice la palabra que Dios es un Dios celoso, que no va a admitir un Dios antes que Él sea nuestro Dios. Necesitamos tomar una decisión. Los tiempos finales están en medio de nosotros. Hoy esos tiempos se llaman principio de dolores, mas todavía no es el fin, dice la palabra. Es el tiempo de reconciliarnos con Dios. Es el tiempo de establecer el reino de justicia en medio de nosotros. Tú tienes problemas, yo tengo problemas. Tú tienes pruebas, yo tengo pruebas. En tu casa hay enfermedad, en mi casa hay enfermedad. En tu casa hay carencias, en mi casa hay carencias. Pero ¿qué es lo que nos hace diferente? La determinación que debemos tomar. Si vamos a seguir a Dios o vamos a ir en pos de los Baales. Si vamos a seguir a Dios o vamos a dejarnos llevar por las circunstancias de la vida. El Espíritu de Dios está hablando a la iglesia en este tiempo para que vivamos en santidad delante de Él. Elías era un hombre macho. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios estaba dentro de él. Y Elías desafió al rey. Y este rey era malo, pero la que era condenada era su mujer, Jezabel. Él no le tuvo miedo, los desafió y trajeron a los sacerdotes y los profetas de Baal, y por el profeta de Dios uno solo, Elías. Y cuando le pasaron el micrófono, él dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo jugaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle a Dios. Si Baal es Dios, id en pos de ellos. Y fíjese, la palabra sigue hablando. Primera de Reyes 18 versículos 37 al 39. Y dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Esta mañana no es una mañana de condenación, esta es una mañana de reconciliación, porque Dios está hablando a tu corazón, porque Dios está ministrándote a ti en este tiempo. Y no pienses: ¿cómo no vino Juanita? No, esta palabra no es para Juanita, esta palabra es para ti que viniste. Esta palabra es para ti. No pienses en tu suegra, no pienses en tu esposo. Amada hermana, es para ti. Y el Espíritu Santo de Dios te está hablando en este tiempo. Tenemos una habilidad, tenemos el poder de Dios dentro de nosotros. Yo siempre digo: somos investidos de poder. Dice la palabra que somos embajadores del reino de Dios. ¿Sabe quién es un embajador? Alguien de un país que vive en el extranjero y que habla a nombre de la autoridad de su país. Así somos nosotros. Dios está en los cielos y Jehová gobierna desde los cielos, pero aquí en la tierra estás tú, estoy yo, para que nosotros podamos hablar en el nombre de Dios. Elías dijo que no llovería en esa tierra hasta que él vuelva a decir que llueva.
pasaron 3 años y medio y no llovió sobre todo el territorio de Israel. Elías no murió, Elías no enflaqueció, porque en esos tiempos difíciles Dios se proveyó del alimento para Elías. No importa lo que esté sucediendo, lo que vaya a suceder, la palabra de Dios dice que no hay justo desamparado, ni que su familia mendigue pan. Tú tienes que guardar esta verdad en tu corazón. Tú tienes que saber que Dios te va a bendecir, que Dios va a hacer cosa grande y maravillosa. En un determinado episodio de su vida, cuando Elías estaba como en el exilio, Dios mandaba que los cuervos traigan el alimento para Elías. Yo te hago esta pregunta en este tiempo de dificultad: ¿cuántos cuervos te han traído la bendición de Jehová? ¿Cuánta gente te bendijo? Y tú decías, ni los conozco. Es más, creía que yo no les caía bien. No, tú no le caías bien, pero Dios dio la orden. Dios dijo que su palabra se cumpliría. Y por eso es que tú y yo estamos aquí en esta mañana, para darle un aplauso de gratitud a Jesús. Desde el corazón de Sudamérica, Santa Cruz, Bolivia. Casa de oración para las naciones. Junto al apóstol Moisés Rosales.